Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Andrea Castañeda del proyecto Give Me Fit. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Andrea? Muy bien, fenomenal. Bueno, bienvenida al podcast. Ya nos encontramos en un evento en DoFinder donde hablamos también de temas de SEO y de SEM para e-commerce. Y a raíz de esto te dije, ostras, tienes que venir al podcast a hablar del proyecto. Entonces, para romper un poco el hielo, vamos a las preguntas rápidas. Explícanos un poco tu rol, el proyecto, la magnitud del mismo, bueno, un poco lo que ya hemos visto en la escaleta. Vale, pues nada, mi rol en que soy e-commerce y design manager. Esto es un poco raro, es una combinación un poco fuera de lo habitual, pero sí cumplo esos dos roles de branding y de gestión del e-commerce. Luego, para hacernos una idea un poco de magnitud del proyecto, para que os hagáis una idea, la facturación anual es entre 1 millón y 1.500.000 euros. El equipo, contamos con un equipo, es bastante pequeñito. De hecho, la infraestructura es muy ligera porque tenemos muy poca gente en plantilla fija. De hecho, solamente hay una persona en plantilla fija. El resto son freelance. Creo que es fundamental para un proyecto que empieza y que pretende ser muy flexible el poder construir esa estructura tan elástica y que era a nivel costes fijos. Y luego nada, pues el proyecto empezó en el año 2018 y yo tomé el relevo del proyecto. Yo no estoy desde el inicio del proyecto trabajando. Me incorporé al proyecto en enero del 2023 y nada, aquí seguimos. Genial, pues con este contexto rápido ya te tenemos ubicado a nivel de responsabilidades, tenemos ubicado el proyecto, la estructura del equipo y también como la evolución del mismo, ¿no? Entonces, antes de entrar en el propio proyecto, háblanos un poco de ti. ¿En qué momento arrancas en el ecosistema digital? Pues bueno, yo estudié publicidad y marketing y luego hice un máster de diseño gráfico y es verdad que durante todo el proceso de formación, toda la parte digital fue bastante coja toda esa parte porque donde estudié no había una infraestructura demasiado desarrollada con todo el tema. No había una vocación digital, vamos a decir, dentro de la estructura formativa y entonces he tenido que ir formándome un poco por mi cuenta con pues diferentes cursos de formaciones independientes, etcétera, para construir un poco mi perfil actual. Y bueno, el tema del desembarco en el mundo e-commerce, yo siempre he trabajado toda la parte offline, sobre todo vinculada a marca y a estrategias de marketing, pero básicamente en proyectos donde hay un punto de contacto físico con el cliente. Por lo tanto, de repente desaparecer y empezar a trabajar en un entorno completamente digital es algo que empecé con el propio proyecto por un cúmulo de casualidades. Mi perfil en un principio a priori no debería encajar del todo porque no tenía un bagaje previo profesional en el sector e-commerce, pero me lancé a la piscina, casi me ahogo un par de veces, pero bueno, ha salido muy bien y agradezco a todas las personas que han confiado en mí porque creo que con trabajo, con iniciativa, con motivación, aunque no tengas la formación de base, puedes sacar adelante cualquier cosa. Para entenderlo a nivel profesional, entiendo, sí. Acabas toda tu etapa formativa. Sí. Sí. Bueno, yo durante la etapa formativa siempre he estado trabajando en diferentes historietas, trabajé hasta en una radio online, de hecho, cuando ni siquiera, no había podcast, ojalá hubiera sido, o sea, fuimos demasiado precoces, o sea, no era el momento, pero la verdad que hubiera estado fenomenal haber caído en el momento y el lugar, pero nos adelantamos a los tiempos, la verdad, porque fue, pues no sé, fue en el, 2016, 17 o una cosa así. Entonces, claro, demasiado pronto. Pero nada, luego, bueno, yo he trabajado de directora de comunicación y marketing en una cadena de gimnasios FitUp desde el inicio. Formo parte no solo como directora de marketing, sino que es un proyecto familiar y, bueno, pues la implicación, imagínate el nivel que es. Y luego, bueno, pues tengo proyectos independientes, sobre todo relacionados con temas de diseño gráfico, creación de marca, identidad visual, posicionamiento tanto visual como comunicativo, como asesora independiente para, bueno, proyectos sueltos que van saliendo. Por eso mi LinkedIn es un poco difuso, ¿no? Te has perdido ahí. ¿Aquí en qué momento ha habido un salto? Pues bueno, es la realidad de mi vida. No puedo inventármelo, no puedo... Creo que LinkedIn no tiene tantas... Ramificaciones.
No, pero entiendo, o sea, me gusta mucho esta sección, sobre todo porque cuando arrancamos y ya empezamos a hablar ya del proyecto, la evolución, el go-to-market, también me da mucho contexto también de tu experiencia, ¿no? Entonces, para entenderlo, tienes una gran orientación a toda la parte más de diseño, ejecución de una marca y tu Sí. experiencia dentro del ecosistema de lo que sería el gimnasio, ¿no? Y ahora entraremos en entrar en detalle a nivel de producto, pues también está relacionado. Entonces, Sí. creo que con esta foto se entiende perfectamente. Y ahora sí, Vale. arrancamos y empezamos a hablar del proyecto. Sí. ¿Cómo fueron los inicios del mismo? Pues ¿Cómo hubo varias turbulencias al inicio. Al plantear el proyecto, bueno, la primera parte del proyecto fue enfrentarnos a un proyecto que rodaba brutal, o sea, tenía un recorrido buenísimo, un potencial buenísimo, pero que no terminaba de estar optimizado en cuanto a costes, gastos, o sea, había mucho descontrol en ese área y entonces, aparte estaba alojado en PrestaShop, cosa que a mí me daba poca seguridad porque yo sentía la necesidad de poder controlar absolutamente todo. O sea, venía de un escenario con muchas interrogaciones, había muchos vacíos informativos porque nos dieron, bueno, fue un relevo de proyecto con, bueno, ese recorrido desde el 2018 hasta el 2023, haciendo un volcado de datos de PrestaShop con eso, muchos vacíos informativos que nos dejaron prácticamente ciegos a la hora de coger el proyecto. Entonces fue decir, bueno, respiremos, es coger el relevo de un proyecto que tiene muchísimo potencial, que ya tiene un recorrido, que ya tiene un posicionamiento, algo que es buenísimo, pero que por otro lado, bueno, pues es una presión muy grande porque es no dejar caer ese proyecto que ya estaba funcionando y cómo lo podemos mejorar. Entonces eso, el primer planteamiento que yo hice fue necesito un entorno en el que sentirme segura y el entorno en el que yo me sentía segura no era dependiendo, lo siento por los programadores, de ningún programador. Yo necesitaba tener un entorno que si el programador se ponía mal o podía depender 100% de mí teniendo cero idea de pues eso, de programación o de módulos complejos que encima ya estaban montados, que había, bueno, total, que dije de cero. De cero suponía hacer una migración de PrestaShop a Shopify, que fue compleja de gestionar porque había muchísimos productos. Hubo que hacer una criba de productos de lo que heredábamos de la web anterior respecto a la web nueva para ir limpiando todo el producto que no se había vendido en los últimos años, que no funcionaba porque la estrategia de años anteriores había sido volcado de productos masivo y convertirse en un marketplace con mucha cantidad de producto. Eso provocaba un descontrol brutal del producto que había subido, de temas de stocks, no estaba bien gestionado. Entonces, bueno, todo ese mogollón de cosas lo tuvimos que poner en orden y lo primero que tenía claro era que tenía que haber orden y lo segundo que tenía claro es que me tenía que rodear de un buen equipo para no solamente poner orden, sino empezar a rodar algo que yo desconocía. Y la verdad que tuve la suerte de, por boca a boca, recomendación, dar con un equipo que es parte de estas agencias independientes de las que hablaba, que me han dado un súper buen soporte, que me han hecho sentir segura en un entorno en el que yo iba un poquito a tientas al principio, aunque ha sido un máster a marchas forzadas, pero muy fructífero. Hablemos de los inicios y del contexto, ¿no? Es decir, entiendo que tú entras en el 23, pero desde el 18 hasta el 22, ¿por qué arranca el proyecto? ¿Cómo se arranca? Mira, el proyecto arranca en el 2018 porque se reúnen varios empresarios del sector del fitness con muy buen criterio y deciden saltar a la parte digital que hasta ahora pues no estaba tan desarrollada. Es una pata que tenían desatendida porque toda la parte, o sea, atienden a un público muchísimo más profesional. Entonces dijeron, joder, el sector del fitness es una realidad que está creciendo, está en pleno momento de efervescencia, que cada vez hay más adeptos y que todo el tema más técnico, de material más profesionalizado, de equipamiento, etcétera, está un poco disperso entre distribuidores, grandes distribuidores que no atienden a pequeño profesional o a particular, o en, bueno, pues marketplace muy grandes que a lo mejor los márgenes con los que trabajan son demasiado altos, entonces el producto final es caro. Entonces vieron aquí un hueco y la realidad es que existía. Existía porque funcionó fenomenal el lanzamiento, poco a poco fue progresando muy bien y en la pandemia pegó un subidón brutal
porque eran de los pocos marketplaces que tenían material disponible. O sea, no había material ni en Decathlon, ni en Amazon, ni en los gigantes, no había nada. Y este proyecto continuó con material, o sea, eran de las pocas empresas, yo creo, que estaban funcionando a pleno rendimiento, o sea, por encima, de hecho, de sus posibilidades. Entonces, hubo varios puntos que no se gestionaron demasiado bien, que es muy fácil decirlo a toro pasado con otras gafas, pero en ese momento que te puedes morir de éxito, puedes morir totalmente de éxito. Entonces, no se gestionó bien, por ejemplo, la comunicación de pues, incidencias de cara a repartos, a la gente no le llegaba material, había un montón, bueno, pues una situación bastante compleja que de hecho hoy en día seguimos arrastrando esa situación no compleja en nuestro día a día, pero sí en cuanto a posicionamiento, hay ciertos foros que sigues rescatando contenido de aquel momento que creo que de forma un poco egoísta, mucha gente se permitía el lujo de intentar demandar de una forma que dices, es que es tan excepcional todo que nosotros mismos estamos trabajando enviando todo este material también es excepcional y no sabemos gestionar bien esta situación. Entonces, bueno, eso es lo que ocurrió, funcionó fenomenal, pero la inversión que se hacía, por ejemplo, en publicidad, que es algo que a día de hoy pues hemos podido heredar y aprovechar bastante bien, ayudó a que la web estuviera muy bien posicionada. ¿Qué pasó? Que las inversiones de publicidad eran tan altas y Give Me Fit trabaja con unos márgenes tan pequeñitos para poder trasladar el beneficio de el mejor precio del mercado a cliente final, que se zampaban los márgenes. Entonces no había forma de crecer. O sea, había unas facturaciones bestiales y margen minúsculo, que dices, ¿qué ha pasado aquí? Es que me lo he gastado todo en Publi. Entonces, esto fue un poco el reto de decir, oye, ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo se ha estado gestionando esto? Leer datos buenísimos de facturaciones y extrañísimos de rentabilidad. Claro, al principio no entendíamos nada. Luego, claro, destripando todo eso al milímetro dijimos, madre mía. Pero bueno, era otro momento y es verdad que ahora poco a poco van entrando más competidores. El fitness creo que ahora mismo es uno de los sectores más perseguidos por inversores, tanto a la hora de montar una cadena de gimnasios como a la hora, bueno, al estar tan de moda, creo que es un caramelito para muchos inversores y entonces cada vez están entrando más players. Pero bueno, lo importante es mantenerse, conocer bien al cliente final y tener esa baza de ofrecer un muy buen producto al mejor precio. Obviamente, pues es una buenísima baza con la que jugar dentro del mercado, así que... Ligando con este primer contexto, ¿no? De los inicios, es un proyecto que se arranca a través de diferentes inversores del ecosistema porque se detecta una oportunidad, ¿no? Como bien decías, hey, pues aquí no hay como un player que esté vendiendo bien a nivel online. La pandemia, que todo el mundo pues, empieza a hacer ejercicio en casa porque no podías ir. Me compré unas mancuernas porque fue una odisea. Y aquí creo que también es un tema muy interesante que cualquier negocio, ¿no? Go-to-market, operaciones, finanzas, que puedes tener un go-to-market espectacular y más este tipología de producto que el envío, ahora también hablaremos, no es fácil. Si las operaciones y las finanzas no están controladas, puedes vender mucho, pero es lo que pasa también en algunos e-commerce cuando analizas Google Ads o incluso la rentabilidad a través del canal de Google, que ven las pérdidas, ¿no? Entonces, hablaremos de este tema también. Vale, entonces, 2020, 21, 22, supongo que como hay esta dinámica, ¿no? Por lo que más o menos has contextualizado. Y entremos ahora en, ok, tú llegas al proyecto, te encuentras en detalle todo lo que acabas más o menos de comentar. ¿Y qué es lo primero que haces? A ver, lo primero que hago es poner en orden. Bueno, contacté con un montón, o sea, tuve que definir qué perfiles necesitaba para poder apoyarme para rodar este proyecto. O sea, es que no sabía ni qué perfiles. Y es cuando nos conocimos realmente, ¿no? Sí, justo. Sí. O sea, no sabía qué perfiles eran 100% necesarios, que pudieran aportarme conocimiento y apoyo suficiente para crecer. O sea, yo no quería un perfil que hiciera lo que hago yo a día de hoy, porque lo podía hacer, me consideraba capaz, en ciertas ocasiones no del todo, pero en líneas generales me consideraba capaz de poder pasar todo a limpio y coordinar esos perfiles con un objetivo muy claro a nivel estratégico del posicionamiento que queríamos seguir y
con las cosas nítidas en cuanto a los costes que podíamos soportar. Esa fue la base. Entonces, primero construí ese equipo, busqué esos perfiles. Algunos perfiles literalmente me desearon mucha mierda, porque claro, cuando me dijeron, no, es que quiero hacer esto y esto y esto, dijeron, o sea, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo con el tema de esto, hacer todo el trasvase de PrestaShop a Shopify, de todo este mogollón sin en un inicio tener demasiada idea de dónde me estaba moviendo, a la vez que continuábamos con la web que estaba funcionando en ese momento. O sea, sin hacer un apagón y un encendido en ningún momento, sino que se estuvo trabajando de forma simultánea en 2 plataformas en el momento que se hizo todo este trasvase. Entonces, sí, la primera parte fue buscar el equipo y la segunda parte fue ordenar. ¿Cómo encuentras el equipo? Pues eso es lo que decía un poco, que yo creo que fue como un cúmulo de suerte y de contactos de tú a tú, y creo, o sea, primero di con algunas partes del equipo que ahora mismo no forman parte del equipo porque no tienen... Yo tenía muy claro lo que necesitaba y era implicación al nivel que la iba a tener yo, rapidez. Entonces, el que no tuviera disponibilidad inmediata para entrar en el proyecto, y creo que es fundamental, y eso lo he aprendido de saltar en proyectos y tal, cuando no te entiendes con alguien en la primera vez, no intentes más. O sea, no va a haber, desde mi punto de vista, muchas más posibilidades de entendimiento. ¿Sabes? Cuando conectas con alguien que dices, joder, es que me he entendido genial. No puedes estar toda la vida traduciendo continuamente lo que quieres decir. Entonces, sí que me encontré con algunos perfiles con los que tuve ese problema. A día de hoy no forman parte del equipo. Y el resto de perfiles fue un acierto desde el primer momento. Así que fue a través de una compañera con la que he hecho otros proyectos que tiene una agencia que hacen sobre todo pues temas de Shopify, hacen shootings, llevan marquitas casi todo bastante más pequeñas. Entonces, cuando yo le hablé de este proyecto, me dijo, ostras, súper interesante, pero esto es gigante para nosotras. Le dije, tú puedes, yo confío en ti. Es una chica súper trabajadora y dije, vamos, o sea, pongo la mano en el fuego, tú puedes sacar esto adelante y necesito una persona como tú, con tus ganas y tu implicación y todo tal, para ayudarme a sacar esto adelante. A veces, creo que hilando lo que estás comentando, es más un tema de actitud que no de experiencia, que obviamente es importante, o la inteligencia técnica y práctica, porque incluso en la agencia, también con los años, hemos tenido de todo, ¿no? Pero hemos tenido perfiles que a priori, viniendo de fuera, ¿no? Que tenían mucha experiencia, eran muy buenos técnicamente hablando, pues como personas, a nivel de feeling con el equipo, no sumaban, incluso restaban, ¿no? Entonces, sí. Creo que es un punto relevante cuando hablamos de fichar talento, ¿no? O crear un equipo pequeño, eficiente, ya no es solo el tema de que sean unas bestias pardas, sino que también encajen a nivel de cultura y de actitud. Y a veces es que es normal, ¿eh? Es decir, igual que, que es imposible entenderte con todo el mundo. Y creo que es un punto... No, eso está claro. Eso es muy difícil, pero es verdad que para trabajar yo creo que hay ciertas bases que lo ves desde lejos. O sea, ves desde lejos. La implicación se ve desde lejos. La predisposición se ve desde lejos. Y lo que te puede llegar a aportar una persona, yo no necesitaba gente en mi equipo ni que me dijera lo que quería escuchar, ni que me dijera obviedades. Necesitaba gente que me contara cosas nuevas que yo no había escuchado nunca, que eso no era muy difícil cuando empecé, la verdad. O sea, pero es verdad que necesitaba gente que yo sintiera me va a proponer y vamos a crecer. Es que si tengo a alguien, no, pues dime, no quiero decirte nada, necesito que en este punto me lo digas tú a mí, ¿sabes? Sí. Entonces, la verdad que fue un súper acierto y no puedo estar más contenta y cada vez tengo más claro que rodeándote de la gente correcta puedes hacer que un proyecto crezca de forma ilimitada, igual que ese mismo proyecto con la misma idea, con el mismo concepto, con el equipo equivocado, puede no moverse ni un milímetro. O sea, puede no crecer ni lo más mínimo. Sí, es clave. Entonces, el playbook, para entenderlo, es conocías a una persona de confianza que te fue recomendando a diferentes perfiles que era... Sí, básicamente. Sí, porque incluso cuando me contactaste, creo que te había recomendado... Sí. Vale. Sí, Sí. Pues y de hecho, es que
me parece que es muy difícil para un proyecto así, donde premia la urgencia, porque era urgente en ese momento, o sea, era un relevo de decir, oye, me han dejado esta caja negra, ¿quién la abre? Y cuando la abra, necesito tener un equipo para abrirla, que es que no sé qué me voy a encontrar dentro. Entonces, claro, era fundamental tener a todo el mundo dispuesto y mirando a ver qué nos íbamos a encontrar, porque yo tampoco lo sabía. Entonces, es verdad que me costó al principio encontrar a gente porque yo no sabía ni transmitir qué es lo que necesitaba, porque desconocía por completo el proyecto. Entonces era como, oye, ¿me puedes dar el dato? Y digo, no tengo datos. O sea, es que como parece mentira, pero no tengo datos. Entonces yo creo que mucha gente dijo, puf, quita, que no tiene datos, esta no sabe ni a dónde va. Pero mira, ha salido muy bien, la verdad. Ahora hablaremos también del proceso, ¿no? Entonces, ok, ya tienes el equipo para asumir el reto. Tenías muy claro lo que comentabas, ¿no? Tener una visualización de datos y una ejecución sin dependencias tecnológicas. Así que tomas la decisión de migrar de PrestaShop a Shopify. Esto es el mismo 23, si no me equivoco. Entonces, ¿o no? No Sí, sé. sí, sí, sí. Vale, o sea, yo empecé en enero a organizar todo esto y hasta agosto, el 27 de julio, donde lanzamos el nuevo Shopify al mercado y damos de baja a PrestaShop. Vale, hablemos de esto, ¿no? Porque en este contexto, nosotros en la agencia, es lo que fuera de micros, hablábamos de que está siendo, sinceramente, una locura. Es decir, nunca había visto tantas migraciones en un mismo periodo y actualmente estamos viendo muchas migraciones de Magento a Shopify, de PrestaShop a Shopify. Durante este proceso, primero, ¿cómo lo viviste? Y también aprendizajes de aquí, ¿no? Para la persona que nos esté escuchando, que pueda estar ahí en este contexto y que tenga una ayudita. Pues, a ver, para mí fue, o sea, yo la verdad que por suerte no sabía dónde me estaba metiendo. O sea, creo que lo de que la ignorancia, o sea, que es mejor no saber dónde te estás metiendo, porque lo mismo si lo hubiera sabido, en algún momento hubiera flaqueado y lo hubiera dudado. Pero lo que me llevó 100% a tomar esa decisión era lo que te comentaba de que yo necesitaba independencia. O sea, yo no quiero, obviamente valoro muchísimo a mi equipo, pero creo que es un error depender en cuerpo y alma de un perfil en concreto. O sea, si ahora mismo alguien desaparece, porque por motivos personales, profesionales, lo que sea, desaparece, a mí no me hace falta nada. Sí, yo no, tenemos relaciones de dependencia, que no, claro, no es sano. no es sano, es súper, o sea, es pésimo porque siempre va a haber alguna de las dos partes que esté insatisfecha, seguro, o sea, va a haber una parte súper demandante o le va a trasladar a la otra parte como, o sea, a mí las relaciones con los programadores de verdad me parecen bastante complejas, no con todos, es verdad que al final... Amamos a los programadores y más los SEOs. Vale. Es que es una relación compleja para trasladar la información, lo que te decía de no puedo estar traduciendo continuamente lo que necesito, como cuando pides soporte a Shopify, que esto también pasa y te dicen, ¿me puedes mandar una captura de pantalla exacta? No te voy, o sea, te estoy preguntando ya, pues el programador hace lo mismo y yo decía, pierdo tanto tiempo que es que prefiero matarme 4 meses a migrar todo esto a Shopify que traducir una milésima más a un programador. Lo siento mucho. Es verdad que eso, al final del proyecto dimos con un equipo de programadores muy bueno, con el que a día de hoy estoy haciendo otras cosas, o sea que tampoco son tan horribles porque son muy necesarios, pero bueno, por ese volumen de demanda que tienen, yo creo que muchas veces son... Primero, muy costosos para una infraestructura pequeñita y luego generan demasiada dependencia. Así que para este proyecto no valía en concreto. A nivel de pasos de la migración, ¿cuáles fueron? Pues lo tengo un poco difuso porque fue todo como un poco caótico, pero es que o sea, no sé, te lo juro, no sé decir bien qué pasó, pero aparecimos en Shopify, gracias a Dios. A ver, los primeros pasos de la migración fue detectar que era todo lo que queríamos migrar. Bueno, mentira, migramos absolutamente todo lo que había en PrestaShop, tanto ventas, compras, contactos como todos los clientes que había habido anteriores, toda la base de datos. Migramos todos los productos porque no había forma de hacer un filtrado previo desde PrestaShop para pasar a Shopify, iba a durar demasiado tiempo. Entonces decidimos migrar absolutamente todo a Shopify y luego todo el tema de las famosas redirecciones. Las redirecciones fueron la peor parte, yo creo, o al menos lo recuerdo así porque eso fue una parte que tuve que hacer gran parte yo y fue muy tremendo porque PrestaShop genera muchas URLs
por producto. O no sé si es como estaba configurado el PrestaShop del que nosotros partíamos. Entonces, además, había varias URLs de cada producto, no sé por qué se genera eso, y después además había varias URLs por idioma. Total, que un producto a lo mejor tenía 7 URLs por 2000 y pico referencias de producto. O sea, a mano, sí. Hablemos de esto, ¿no? Al final, como tú bien bueno, dices. puedes hablar tú mucho mejor que yo, porque seguramente ahí, en ese momento, me hubiera encantado poder contar desde cero con una estructura muy SEO, pero fue absolutamente imposible porque los costes de verdad se disparaban tantísimo, no por cada vez incluir más perfiles, porque es verdad que ¿dónde cortas? Porque todo es necesario. Para mí eso fue un dilema bastante grande y me provocaba bastante miedo decir, a ver, yo no sé si realmente esto es tan fundamental y todo el tema de las redirecciones puede provocar que tú pases de un posicionamiento fenomenal de la web anterior que había sido a costa de invertir de todo el tema de la pandemia y después tirar todo eso a la basura porque no se ha hecho un redireccionamiento correcto, no te vuelve a leer, no te reconoce como la misma tienda. Entonces, claro, a mí eso me daba pánico. Yo dije, a ver si vamos a tirar todo esto a la basura, que es uno de los mayores valores de la propia tienda, el posicionamiento que tiene a día de hoy. Entonces dije, mira, que sea lo que tenga que ser y nada, nos lanzamos a hacerlo sin un equipo de SEO detrás hiper mega conscientes de lo que estábamos haciendo. Entonces, claro, tengo que decir que seguramente tenemos muy buen posicionamiento, pero seguramente lo tendríamos mejor si lo hubiéramos hecho de cero. O sea, estoy 100% segura, pero es que había que prescindir de algo y tuvimos que prescindir de varias cosas, obviamente. Y eso fue lo que dije, mira, o sea, no podemos asumir más costes aquí. Ya intentaremos, porque además yo te preguntaba, pero esto más adelante se puede arreglar de alguna forma, si hay alguna metedura de pata, y tú me decías, sí, claro que se puede arreglar, pero ya es arreglar lo que, ¿sabes? Lo que ya está mal hecho, ¿sabes? Que es mucho más complejo siempre que hacerlo bien de cero, por supuesto. Así que me dolió en el alma, pero en ese momento no pudimos implementar. Hablemos de ello, ¿no? Es lo de siempre, ¿eh? A todo lo pasado es muy sencillo y obviamente hay aprendizajes. Entonces, a priori, abriendo este cajón, ¿no?, de las migraciones, lo primero de todo es lo que tú muy bien has comentado de vamos a establecer unas prioridades, unos tiempos, un roadmap a nivel de ejecución, de decir, vale, ¿qué queremos migrar? Porque aquí entra tanto el CMS como el RP de un e-commerce, porque ya no solo es el CMS, sino también es entender si se va a mantener un RP, que a nivel contextual trabajáis con RP. Entonces, donde estoy yendo es que a veces dependerá del proyecto, como estamos viendo aquí, ¿no?, el contexto de cuál es el RP, ya no solo en la parte del CMS, ¿no? Esto es un tema más de migración tecnológica y aquí hay unas necesidades de cada uno de los proyectos. Y después está la migración SEO, que como tú bien dices, pues es tirar la web en preproducción en Shopify, hecho el diseño. Primero, ¿por qué lo hacemos esto? Para revisar que la nueva web corresponda con lo que Google estaba leyendo, en este caso en el PrestaShop, y sobre todo que estén como mínimo las mismas páginas que habían en la antigua, ¿no? Porque a veces no es lo mismo, ¿no? A todo lo pasado llegamos a un proyecto y ya no es que no hayan hecho las redirecciones, es que si no han migrado el blog, por ejemplo, o categorías que tenían creadas de subfamilias no las tienen. Entonces, es esto, ¿no? Que la web en preproducción tenga la misma arquitectura web e incluso aprovechemos para hacer algunas optimizaciones, ¿no? Esto también es interesante. Dicho esto, cuando ya tienes la web en preproducción toda preparada, ya es cerrar una fecha de decir, vale, vamos a migrar tal día. Esta fecha de migración ya se tiene que haber migrado toda la parte de clientes, o sea, una misma semana, pero que se haya hecho antes. Y ahí es cuando el equipo SEO y el equipo de programación se bloquean 2-3 días de la semana para hacer eso. Porque si tenemos que hacer un rollback, también tengamos disponibilidad, ¿no? Es decir, vale, sobre todo por la RP. O sea, los rollbacks se suelen hacer por los RPs. Y después de ahí ya es, como tú bien has dicho, hay todo un trabajo que se llama mapeo de redirecciones SEO, que es la manija. Es decir, no es todo con toda categoría, no. Es de Search Console, sacas todas las URLs, y es un trabajo tedioso, y mapeas una por una en base a la intención de búsqueda que te está dando Search Console. Y que hacer tú, sabes lo que es, así que es donde hay... Mira, de los mayores aprendizajes de este proyecto es haber
haber asumido yo muchas partes que obviamente desconocía cómo se hacían, pero que ahora sé lo que son, lo que cuesta hacerlas y lo que estaría dispuesta a pagar por ellas, porque sé el tiempo que llevan, lo que implican, y eso creo que es fundamental para cualquier persona, si tienes el tiempo y la posibilidad de hacerlo y las ganas, el saber, porque yo decía, es que si no sé ni yo cómo hacer las cosas y qué es lo que implica, ¿cómo voy a pedirle a alguien que lo haga? Y sobre todo, ¿cuánto le voy a pagar porque lo haga? Porque es que no tengo ni idea. Estás abriendo un gran melón y aquí a veces los consultores pecamos, en el sentido de que yo siempre, la gente del equipo siempre se ríen de mí porque siempre hago, siempre digo lo mismo, pero al final el consultor es como un médico. Es decir, el paciente no tiene por qué saber lo que necesita. Sabe que tiene un problema. Entonces, el trabajo del médico o del consultor, en este caso, es explicar el problema, darle más información y, por ende, explicarle las diferentes soluciones que pueden haber, ya sea más baratas o un precio menor o un precio mayor, ¿no? Y las diferentes casuísticas. Porque a veces cuando hablas con gente del sector, ¿no? Que, ostras, que me ha venido un cliente tal, y yo, bueno, pero es que es tu trabajo, ¿no? El contextualizar el problema. Entonces, a nivel de migración, pasamos el marrón, ¿no? Ya está la fecha en Shopify. Sí. Y esto más o menos que finalice, encima en verano, ¿no? En agosto, que todo el mundo... No, pero eso, o sea, a ver, en cuanto a vacaciones fue terrible, pero en cuanto a lanzamiento fue perfecto, porque esos meses son meses muy tranquilos y entonces nos permitió el poder lanzar y hacer pruebas. Yo no sabía si eso iba a funcionar bien, si no, terminamos de pulir todo agosto, temas de la web, para en septiembre, que es un mes muy potente para el sector, tener todo a punto. Y eso fue lo que se hizo. Claro, muy clave lo que acabas de comentar, es decir, valorar hacer una migración, y esto es un muy buen punto, a nivel de estacionalidad de ventas, ¿no? Porque si hay movidas, pero ya no solo a nivel de, incluso de CMS, sino de RP. O sea, hay historias de terror en migraciones de RP, bueno, y de esto podemos hablar también. Pero bueno, dicho esto, sales del apuro, digamos, y entendemos que aún estamos en el 23. Entonces, en Black Friday, digamos, o Q4, que entiendo que no sé. Vale, cuenta. En Black Friday fue una locura. Claro, a ver, el contexto es que yo nunca había hecho, no tenía una experiencia previa. Entonces, en Black Friday, pues, o sea, a ver, hay que decir que obviamente, o sea, hay ciertos comportamientos de consumo que son básicos en cualquier sector y en cualquier contexto. Es decir, no hace falta trabajar en e-commerce para saber que el Black Friday va a ser un momento muy potente de ventas. Pero la locura que fue tan heavy que yo tengo que contar lo que me pasó. O sea, a ver, claro, yo metí todas las ofertas a mano del Black Friday y entonces, porque repito que somos un equipo muy pequeño, entonces yo tengo ese título de cargo, pero realmente, pues mira, meto ofertas a mano y no sé cuántos, ¿vale? Entonces metí las ofertas a mano en el Black Friday y claro, como yo estaba empezando, o sea, ya había aterrizado y estaba ahí más o menos tal con Shopify, hubo unas ventas tan heavies el viernes del Black Friday que yo me desperté de madrugada, porque me fui a dormir y miré las ventas que había habido. Y digo, joder, qué maravilla, madre mía, qué barbaridad, qué locura, tal, no sé qué. Me fui a dormir y me levanté como a las 4 de la mañana diciendo, a ver si no he metido bien las ofertas, a ver si está todo a 0 euros, a ver si ha habido una cagada de ese tipo, que puede pasar, porque al final... bueno, pues hay una parte de gestión humana ahí dentro, o sea, de meter datos tal, que puede haber errores, pero por suerte no había habido ningún error. Funcionó fenomenal la acción de Black Friday y, bueno, abrimos un mercado bastante grande de nuevo cliente y tuvo muy, muy, muy buena recepción para cliente recurrente. Entonces, esto nos sirvió para trabajar sobre la base de datos que habíamos heredado de PrestaShop y darles la bienvenida, sobre todo de forma oficial, con una promoción que siempre tiene muchísimo más impacto que dar la bienvenida así sin ningún incentivo a la nueva web. Y la verdad que tuvo súper buena acogida, así que todo quedó en un susto de las 4 de la mañana, pero salió todo fenomenal. Entonces, una vez vendéis por un tubo, ¿no? Que es fantástico. Hablemos de las operaciones en que también fue como, pues, me imagino, tu primer golpe de realidad a nivel de, ostras, muchas ventas, pero ahora se tiene que enviar en Black Friday, que a nivel de transportes todo el mundo va como loco, y Navidades. ¿Qué tal?
¿Cómo fue? A ver, en ese momento trabajábamos con una agencia de envíos que yo lo consideraba partner hasta que dejó de serlo, porque tuvimos varios conflictos con ellos por errores precisamente a raíz de migrar a una nueva tecnología. La integración que teníamos previamente con ellos, no se realizaron las validaciones oportunas para saber si se estaba leyendo correctamente desde Shopify en su sistema, etcétera. Y bueno, hubo ahí una cantidad de errores muy grandes de lectura de datos, de no sé cuántos, que de cara a cliente final no hubo conflicto con este sistema, pero de cara a facturaciones sí, literalmente recibíamos facturas duplicadas de envíos de entre 700 y 500 envíos al mes. Estamos hablando, pues es una locura de gastos de envío, sobre todo porque nuestro producto es o pesado y concentrado o con gran volumen, y entonces la relación peso-cubicaje pues se dispara. Entonces, bueno, a ver, no fue diferente, la verdad, a nivel envíos del caos que habíamos venido arrastrando en los últimos meses. O sea, que estábamos curados de espanto de tema envío, alguna reclamación y tal. Lo que sí que me daba mucha rabia es, no solamente en este punto del Black Friday, sino en general, que haya un equipo trabajando con tantísima dedicación, implicación en el día a día, tal no sé qué, no sé cuántos, y que todo esto se esfume porque en el momento de entrega final del producto, que es un momento muy sensible y que parece que ya no forma parte del e-commerce, pero no puede tener una relación más directa con él, parece como que ya lo has delegado y ya no. Es igual de importante que toda la parte de captación de cliente en la entrega del producto, pues bueno, eso, que acabe un poco manchado todo el proceso porque el punto final de entrega se convierta en un conflicto, ¿sabes? Entonces, un conflicto por el transportista, no porque en sí la entrega del producto sea un conflicto, que obviamente tiene su tela marinera, porque claro, al ser peso, al ser volumen, etcétera, la mayoría de transportistas entrega puerta a calle, o sea, no entrega a domicilio. Es decir, claro, ¿no? De que cuando es un cuarto y es una máquina X, sí. Esa es la casuística. Esa es la casuística. Tiene un sobrecoste. No, pero por ejemplo, tú puedes tener un paquete que no sea muy grande, pero sí que tiene mucho peso, porque pueden ser, yo qué sé, o unas mancuernas. Y claro, los transportistas tienen unas limitaciones de manipulación de bultos por peso, por salud laboral y no sé qué, que obviamente, pero claro, a nosotros nos complica y creo que el cliente final aún no está del todo concienciado con lo que supone repartir todo eso. O sea, tiene un coste. Nosotros tenemos costes bastante bajos porque obviamente no tenía sentido tener un precio de producto súper controlado y que sea el posicionamiento de la marca y que luego con los costes de repente te subieras por encima de la competencia. Eso no tenía sentido, pero ha sido muy difícil encontrar el equilibrio entre el transporte y el propio precio del producto, pero bueno, ahora mismo lo hemos conseguido. Sí, ¿cómo lo solucionáis? Bueno, pues a ver, aún estamos en trámites de solucionar todo el mogollón que teníamos antes, de hecho, pero en trámites a nivel deudas. No deuda, bueno, en fin, es un lío complejo, sí, pero... Pero sí, el tema es este, ¿no? Ok, tenéis claro que el partner, el servicio es fundamental, obviamente, para tener una recurrencia de cliente, que la gente os recomiende, etcétera. Sí. ¿Cómo lo solucionáis? Mira, lo que nosotros hemos notado es que el perfil que está comprando está bastante equilibrado entre un público semiprofesional, o sea, vamos, o pequeño profesional. Esto quiere decir centros de entrenamiento personal, pequeñas boutiques que no acceden a los grandes operadores por volumen de negocio y les atendemos nosotros. Y luego está, por otro lado, el particular algo profesionalizado, ¿vale? Es decir, el que va a comprarse unas mancuernas de vinilo hiper mega básicas porque está empezando a hacer de 1 kilo, que está empezando a hacer sus pinitos con entrena virtual, no nos va a comprar a nosotros habitualmente porque tiene otros operadores que conoce y ha tenido como cliente una experiencia previa con ellos, incluso tiene un punto de venta que creo que rompe la barrera de introducirse en ese mundo y puede ser un Decathlon o un gran operador de esas características que atienden a este público. Nosotros no entramos dentro de ese público habitualmente.
que nuestro objetivo es ir entrando poco a poco en ese público y que pierdan el miedo a realizar una compra, pero sí que de este tipo. Pero es verdad que hay muchas veces que es un público que necesita de algún tipo de asesoramiento, que agradecen que sea habitualmente presencial, porque tienen dudas y tal. Pero eso, entonces, toda la parte de pequeño profesional son espacios que tienen un espacio físico habitualmente a pie de calle, por lo tanto, las entregas no son tan complejas. Ahí nos quitamos una parte importante de entregas complejas que se pueden entregar en el propio local. El problema es cuando hay un particular que vive en un cuarto y que hay que subirle un cajón de salto, una caja con mancuernas y vamos, o sea, todo eso es bastante complejo de gestionar por muy buen partner de envío que tengas. Tiene unos sobrecostes tan grandes a día de hoy el poder enviar. O sea, esto requiere, la entrega puerta a puerta requiere de lo que los transportistas llaman un mozo, que se baje incluso hay veces que dos, que se baje del camión, que suba a domicilio, que tengan incluso un carrito para realizar las subidas y tiene un sobrecoste. Entonces, nosotros ahora mismo estamos valorando cómo poner a disposición del cliente en la web la opción de elegir, oye, te entrego a pie de calle y va a ser muchísimo más barato, o eres tú el responsable, porque nosotros no nos podemos hacer responsables con el margen que trabajamos de, oye, yo lo siento muchísimo, pero necesito que me lo suban a mi casa, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos ahí en ese dilema, pero viendo cómo solucionarlo. O sea, entiendo, ¿no? Que aquí hay una primera fase de proceso de venta en web con atención al cliente. Entonces, hay una persona que Sí. este rol de atención al cliente es la persona que está in-house, entiendo. Sí. Vale, al principio, que es fundamental, Sí. tanto el proceso de venta como la postventa para hacer también tracking y Total. comunicación con el carrier, ¿no? La persona. Sí. Y después lo que tú planteas aquí, ¿no? Tanto, mira, hay diferentes opciones y después puntos de recogida, rollo kioscos. Sí. Nosotros ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de puntos de recogida tienen porque eso yo lo valoré en su momento, tienen unas limitaciones de tamaño y de peso que es que no nos cuadran con dos productos, entonces no compensa el construir una infraestructura como para que el cliente pueda elegir por dos productos que podamos tener en la web que encajen en esa casuística, ¿sabes? Entonces, pues muchas veces hemos tenido que generalizar ciertas partes del proceso para poder atender a una mayoría y la minoría de productos que tienen una particularidad porque son pequeñitos, ligeros y tal, pues por desgracia, por ahora, hasta que encontramos otra solución, se trata como si fuera un producto más grande. Genial. Bueno, pues aquí creo que hemos también tocado el tema de operaciones, que obviamente también es un gran cajón, pero sí. Lo dicho, al final si tu objetivo es tener un buen precio, tener recurrencia, que te recomienden es clave, ¿no? Tanto el partner como que el cliente esté contento. Entonces, dando ya y yendo a la parte de la temática principal del podcast, que bueno, así hemos tocado muchos palos, hablemos del go-to-market, ¿no? De esta tipología de e-commerce, hemos dicho que es un Shopify, pero lo que tú has dicho, hemos hablado de, ok, ya tengo la plataforma, incluso de cuando yo la vi, la web, a cómo estaba, ya ha cambiado bastante a nivel de diseño y eso me encaja. Bueno. Eso es otro tema gordo. Pero ¿cómo hacemos que la gente llegue a la web, no? Hablemos de la foto del Analytics. Sí. Empezamos, por ejemplo, me gusta empezar por la parte de branding, ¿no? O la parte más de comunicación, que también, por lo que me has transmitido, es tu fuerte. ¿Cómo lo hacéis? A ver, yo ya tenía experiencia dentro del sector del fitness a nivel identidad corporativa, porque llevo muchos años trabajando con esta cadena de gimnasios. Entonces, las bases visuales del sector las tengo bastante claras. Y cómo romperlas sin ser demasiado brusca para lo que el cliente final espera visualizar. Creo que también lo tengo bastante claro y de hecho nosotros en la cadena de gimnasios somos bastante innovadores con nuestra propuesta dentro del sector y aquí en Give Me Fit pues mi planteamiento fue prácticamente el mismo. Es un sector que a nivel visual en España no se atreve demasiado a innovar a nivel estético, está muy encasillado en una estética bastante concreta y en cuanto te sales un poco es bastante sencillo destacar porque nadie lo cuenta así. Entonces, sí que es verdad que ahora hay muchas boutiques, marcas boutiques de suplementos, centros boutique, gimnasios y tal, que poco a poco están introduciendo una estética muchísimo más innovadora y más atrevida. Pero lo habitual es que el sector no se atreva demasiado, entonces pues la propuesta visual
era fundamental, sobre todo porque partimos de una base donde el producto tiene una imagen plana. O sea, me refiero, cuando tú tratas con un volumen de productos como el que tratamos nosotros, ahora mismo hay como 1.400 referencias de productos de alta en la web, no puedes ponerte a hacer monerías con el producto, aunque me encantaría, pero no, es imposible hacer la foto súper bonita del producto. Entonces, esto es una limitación, porque al fin y al cabo tienes la misma estética a priori que cualquier otro marketplace. Es decir, o sea, tu potencial principal va a ser precio. Porque la estética a priori tendría que ser la misma que cualquier otro marketplace. Entonces ahí un poco mi propuesta fue no con el propio producto, porque ahora mismo teníamos la limitación de generar contenido producto por el volumen que suponía, pero sí, bueno, con el resto de la propuesta, tanto a nivel comunicativo como a nivel estético, pues sí que fuera más atractivo que un marketplace plano con fotos en blanco, con, ¿sabes? Pues darle un poquito de algo que no tenía antes y que ahora creo que hemos conseguido, que sí que tiene y que, bueno, pues resulta atractivo. El feedback ha sido bastante bueno, la verdad, dentro del sector. Como tú bien dices, ¿no? Hacéis un cambio de diseño, también estética y colores, también ahora está curioseando en Instagram, YouTube, que eso es otro tema. Entonces, entendemos que al final Give Me Fit es un e-commerce donde hay multiproducto de diferentes proveedores, que al final hay diferentes familias como fitness, musculación, cross-training, pilatería, etcétera. Tú, como estás muy bien explicando, aquí el precio y el servicio es muy relevante, ¿no? Entonces, esta tipología de e-commerce, soy muy chapas con esto, es donde realmente toda la parte de go-to-market en el canal de Google, es decir, un buscador o buscador de Amazon, pero eso se llama Marketplace, es bastante relevante, ¿no? Sí. Entonces, hablemos de Google. Hacéis la migración, como ya hemos contextualizado, pero entendemos que antes de esa migración, gran parte del tráfico, algo de Google, bueno, os intuyen, algo de Google Ads. O sea, la base de siempre de la web, de toda la inversión en Ads, ha sido en Google. Y bueno, la inversión previa, tenemos algunos vacíos de qué ocurrió entre medias en campañas y tal, pero lo que heredamos fue mantener en un principio una acción bastante similar para no tirar la web abajo ni la estrategia que se venía utilizando. Sí que es verdad que se redujo la inversión a menos de la mitad, mucho menos de la mitad de lo que se estaba invirtiendo en ese momento, la inversión mensual. Pero sí que se mantuvieron los mismos medios y una estrategia bastante similar que soy absolutamente incapaz de reproducir la estrategia al milímetro, lo digo por si me lo preguntas, porque una de mis buenas compañías que decía de mis buenos partners que me ayudan a que esto funcione y funcione muy bien, son los chicos de Strat que están detrás de esto al milímetro, al día, y algo fundamental para mí, que es también lo que decía antes, era ese seguimiento diario, porque yo tenía una inseguridad, yo no sabía cómo funcionaba esto y sentía que o tenía un seguimiento diario de todo este proceso de qué hay, de qué no va, de que yo me he zampado millones de métricas y de datos para saber qué estaba pasando, qué funciona, qué no funciona, y hemos hecho millones de pruebas y la resolución es que Google es nuestro número 1 para invertir en publicidad porque es el medio, bueno, pues que mejor retorno está dando a la hora de hacer todo el tema de captación. Sí, a nivel contextualización, los e-commerce multimarca, multiproducto, de tipología de producto que son poco marquistas o incluso que también son marquistas en todo el sector de deporte, la casuística de un trading, principalmente un Deport Village, todas estas tipologías de e-commerce deportivos, sobre todo, hay una gran relevancia en, punto 1, como tú estás bien comentando, trabajar muy bien la parte de Google Ads, sobre todo la parte de shopping, que ahora se está haciendo controlando muy bien los ROAS por familias y por mercados, porque al final son estrategias enfocadas a ROAS y no es lo mismo vender, pues ahora lo tengo aquí, una kettlebell o una mancuerna, ¿no? Al final tendrás márgenes diferentes y una marca será X. Después la otra casuística a nivel de Google, obviamente es el SEO con el objetivo por dos motivos. El SEO en una segunda instancia, porque Google Ads te permite a corto plazo, si tienes un ROAS positivo, es a nivel de flujo de caja, puedes reinvertir. Y el SEO lo que te permite es tener un mayor CTR dentro de la SERP, es decir, si no clican a Google Ads, pues que te vayan a la parte de orgánico, y reducir el coste de adquisición, ¿no? Pues ese coste que estabas teniendo variable, porque al final cada clic tiene un coste, el SEO, el objetivo es que sea un coste fijo, al final es la agencia, la propia creación de contenidos,
y que sea exponencial. Que las dos conviven, es decir, que esto lo hablamos mucho el día de 12. Dicho esto, sí que es verdad que en esa tipología de proyectos, y el otro día escuchaba en un podcast, creo que era Product Hackers, que era el proyecto de Pongo Hielo, que también vinieron al podcast, es también esta casuística de creación de contenido, ser un media company, más en este ecosistema. Es decir, el media company tipo Football Emotion, ¿no? Es decir, o un Plátano Melón, que también hay multimarca y marca propia. Pero esto es otra línea que va enfocada a la creación de contenido que apoya al SEO. Pero bueno, de esto podríamos hablar, pero siguiendo con el hilo. Aquí sí que quería cambiar de canal de captación y tanto influencers, me gustaría preguntarte, y email marketing. Pues mira, ¿me has dicho influencers e email marketing? ¿Ambos? Sí, vale. Sí, bueno, si quieres empecemos por email marketing también. Vale, sí. Yo, mira, de email marketing, la verdad que nunca había, o sea, nosotros, para que te hagas una idea, mi experiencia previa así más potente a nivel marketing, que es todo el tema de la cadena de gimnasios, nosotros ahí somos súper orgánicos, quien entra, quien sale, de hecho parte del claim es easy, entra y sal cuando quieras y no te voy a dar el coñazo con email y con no sé cuántos, somos súper libres en ese tema, entonces no tenía una experiencia previa de cómo funcionaba todo esto y de hecho, por la propia filosofía de la otra marca, yo era bastante reacia a todo esto, porque claro, o sea, no hay nada como saber identificar las necesidades de cada proyecto, creo que es fundamental y de lo que le puede llegar a servir, o sea, yo siempre lo miro desde el punto de vista de lo que le puede llegar a servir al cliente final, es decir, que tú estés recordando a un cliente que no ha venido al gimnasio, que por qué no viene al gimnasio, lejos de estar haciéndole un favor, le estás haciendo daño. O sea, esa persona ya sabe que no ha ido al gimnasio y no quiere ir al gimnasio, no sé. Entonces, no insistas. Aquí, en este caso, me parecía un email marketing muy positivo porque estábamos reforzando esa oportunidad de, oye, consigue este descuento, tienes acceso preferente, te informamos sobre cosas de, pues yo qué sé, de novedades dentro de la web, etcétera. Entonces, todo el tema de email marketing, nosotros lo tenemos dividido en dos tipos de acciones. Hay una acción que son los flujos. Todos los flujos comunicativos están automatizados. Creo que son lo mejor de las mejores cosas que se ha inventado. Creo que ahorras muchísimo tiempo, que está optimizado, que tienes que dedicarle tiempo al principio, tiene que haber una buena estrategia detrás, pero una vez que está construida, te olvidas. Obviamente no te olvidas del todo, lo mides, yo lo mido todo. Lo mides, pero está funcionando. Y luego, por otro lado, están las campañas de mailing tipo newsletter que mandamos cuando hay promociones o cuando hay algún tipo, se ha metido un nuevo producto y tal. Ambos funcionan fenomenal. Y yo creo que una vez más es porque dentro del sector no están explotados todo este tipo de recursos. No estoy hablando de un Deport Village, etcétera, que obviamente esto lo tienen más que explotado y más que conocido y lo hacen fenomenal. No estoy hablando de esa parte, ¿vale? Más profesional. Hablo de algo un poco más orgánico del sector, más casual, que tiene muy poco explotada toda esta parte por desconocimiento, yo creo. Y que en nuestro caso, por ejemplo, donde nuestro volumen de cliente nuevo y cliente recurrente mes a mes es prácticamente 50-50, el poder trabajar bien una base de datos sin traspasar los límites de pesadilla y ser realmente útil y funcional, creo que tiene muy buen retorno. Vamos, no creo, lo tiene un buenísimo retorno toda la parte de flujos, de automatizaciones como de newsletter y tal. Sí, aquí hilando con lo que comentas, ¿no? Al final es un tipo de producto que no es de impulso total, sino que hay una parte reflexiva, el ticket alto, sino que también la parte de atención al cliente pues también os ayuda, ¿no? Tener estos flujos de comunicación claro. y a la hora de hacer el seguimiento del pedido, ¿no? Que al final también es un tema de confianza. Por otro lado, ahora tengo aquí la web y a modo de curiosidad, cada vez que se vende, me sale, sí. Ha comprado. Sí, ese es un recurso que lo voy a eliminar ya, porque ya me ha cansado. No, es verdad que es un recurso que, a ver, yo estuve buscando ciertos automatismos que ayudaran al cliente. Creo que hay ciertos automatismos que existen a día de hoy, que es una herramienta excelente para trasladar veracidad, cercanía, o sea, creo que la barrera principal de un e-commerce es la confianza del cliente final, sobre todo si estás tratando con un cliente que no está acostumbrado a
consumir online y que llegados ciertos tickets medios puede haber cierto rechazo. Entonces, yo lo que detecté al principio, con todo esto que me di, al principio lo que me di cuenta es que la mayoría de consultas yo dije, ¿qué pregunta la gente? ¿Cuáles son las dudas habituales? Porque vamos a resolverlas con automatismos instalados en la propia web. Había mucha gente que sentía una barrera de entrada importante a la hora de, oye, pero es que tengo una duda, pero es que... Y dije, mira, hay un recurso que es muy fácil, que se puede insertar dentro de Shopify y que te transmite esa tranquilidad de que hay otra persona igual que tú que acaba de consumir hacía no sé cuántos minutos en la web. Y es una realidad. Y también es un refuerzo positivo para el cliente decir, joder, aquí hay más gente, no estoy solo comprando aquí que no sé qué es, ¿sabes? Entonces, aparte de la atención al cliente, tener todos estos mini automatismos es que me parece fundamental. Es que además, con una infraestructura pequeñita es fundamental. O sea, y además, es que es eso, yo se lo digo a todo el mundo, a mí y además cada vez le veo más posibilidades. Yo digo, madre mía, pues yo qué sé, mi fisio, ¿por qué no te instalas un automatismo? Hay desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero me parece útil en todos los campos siempre que esté bien usado. Sí, aquí es el tema, ¿no? Es decir, aquí lo hace muy bien es el típico Booking, Scanner, Airbnb, los típicos sesgos cognitivos. Mira, alguien ha comprado una Kemper, que se utilizan para temas, ¿no?, de confianza, etcétera. Entonces, creo que es muy interesante tener todos estos sesgos, entender en qué casuística y en qué modelo tiene sentidos y aplicarlos de forma ética, ¿no? Que este es el otro tema, como bien decías. Genial, pues hay un montón de temas más para comentar, pero tampoco te quiero aquí bloquear todo el día, llevamos una horilla. Así que a nivel de go-to-market creo que hemos tocado algunas pinceladas. Tema influencer, al menos por lo que estoy viendo en la escaleta, sí que me has comentado que no lo habíais trabajado, no. Pero que te gustaría. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo planteas y por qué te interesa? A ver, yo creo que el marketing de influencers es complejo con una estructura, o al menos lo que observo yo, con una estructura pequeña te puedes encontrar con millones de ofertas de colaboraciones, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? La falta de tiempo para controlar que se están cumpliendo las condiciones que has acordado con el influencer o cualquier tipo de colaboración. Esa es la limitación con la que me encuentro yo. ¿Por qué? Porque tendría que validar yo que todo ese contenido se está subiendo en tiempo, forma, a cambio del material. O sea, nada es gratis, o sea, ni para ellos ni para nosotros. Entonces, creo que hasta ahora no lo hemos hecho porque no hemos tenido disponibilidad de recursos para hacer toda esa medición, no disponibilidad de materiales, opciones, no, para nada. No tiene nada que ver con eso. Hemos recibido un montón de solicitudes. De hecho, tenemos una carpeta específica en el email de colaboraciones futuras, pero el tiempo de poder realizar esas mediciones y ese control, o sea, para mí no tiene ningún sentido el abrir colaboraciones y no poder medir qué está reportándote esa colaboración. No tiene sentido. Entonces, hasta que no me vea con la capacidad, el tiempo o la ayuda para poder realizar todas esas mediciones como a mí me gustaría, por ahora, pues no es posible hacerlo, pero creo que puede funcionar brutal. Creo que hay millones de influencers que de hecho entrenan a día de hoy con nuestro material y a veces lo encuentro y digo, vaya, podríamos haber hecho una colaboración, pero es una vez más ¿sabes? Un poco más de lo mismo, pero bueno, espero tener el tiempo o el apoyo para poder hacer estas mediciones en su momento, porque creo que puede funcionar fenomenal. Sí, hilando con lo que estás hablando y comentando, es lo de siempre, ¿no? Si buscamos un retorno siempre de cada una de las acciones que hacemos a nivel de ROAS, o también entendemos aquí que ha de haber un porcentaje del budget enfocado a creación de marca y esta como visión a largo plazo. Y un podcast que salió ayer, que ahora cuando lo decías digo, ostras, es que con Cara Campos de Móvil y Ciber, que también está en la newsletter y vamos a poner algunos puntos clave, hablaba de esta ejecución con influencers para la creación de user-generated content con estos influencers, en este caso sector decoración, que es fundamental, ¿no? Para transmitir y dar visibilidad a nivel, en ese caso, pues de sillas o de mesas, pero también en el caso de equipamiento deportivo, de cómo se utiliza, etcétera. Trasladando la autoridad también a ese perfil, ¿no? Sí, y haciendo sí. la información de marcas. Creo que es muy interesante. Genial. Pues ahora sí, ya pasamos de tercio. Ahora ya nos relajamos un pelín más. Hablemos de inspiración, ¿no? Al final, ostras, tu día a día, bueno, debe tener sus altos y sus bajos, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿De dónde sacas
esa energía para estar ejecutando este proyecto? A ver, esto creo que, bueno, tengo la suerte de pertenecer de encontrar inspiración en mi día a día dentro de mi propia familia, porque tengo una familia muy emprendedora que está metida en muchos proyectos diferentes y he tenido la suerte siempre de formar parte de muchos de los proyectos, algo que me ha curtido y que me ha hecho entender la forma de trabajar como la entiendo a día de hoy, que es con implicación absoluta, como si fuera mío, independientemente de que el proyecto sea mío o no sea mío. Y creo que eso marca muchísimo, muchísimo la diferencia. Que tú entiendas cualquier proyecto, sé que no siempre es posible por tiempo, pero que yo los proyectos que tengo, si no puedo asumirlos con una parte de implicación como si fuera mío, no los cojo a día de hoy, porque es la única forma que entiendo de trabajar. Entonces, la inspiración la encuentro de base dentro de mi propia familia, o sea, no lo tenía muy lejos. Y luego, que me preguntabas un poco si existían, pues yo qué sé, libros, podcast y tal, que me inspiren. Y es verdad que, por ejemplo, lo de Así empecé, el podcast, me parece súper interesante. O sea, todo lo que son contenidos de inicios me parecen lo más inspirador del mundo, porque es la realidad, porque es muy fácil catalogar a algún proyecto de demasiado sencillo. Ah, no, bueno, es que este lo tuvo muy fácil. No, hasta que no sabes cómo se produce todo. Y además yo, de hecho, cuando veo, yo que sé, algo que me encanta, alguna marca que se ha hecho brutal, tal, siempre me gusta cotillear de los inicios. Oye, esto que ahora mismo está disfrutando el éxito, que por eso lo he conocido, porque está en todos lados, ¿cuándo empezó? Las cosas no empiezan y son exitosas en el momento. Y las cosas requieren su tiempo y muchas veces no se ve todo ese tiempo que se ha dedicado a un proyecto, y creo que es fundamental ser consciente de ello y ser hiper mega paciente, porque con un buen trabajo, con dedicación, con constancia, todo llega. Estoy segura. Y luego, por otro lado, bueno, excepto lo de Así empecé y algún documental de Netflix y tal, de, yo qué sé, la historia de cómo empezó Spotify y cosas así, no soy muy de consumir contenidos técnicos de ningún sector en específico. Sí que consumo mucho de diseño gráfico, pero porque a nivel visual pues me alimenta, y creo que es fundamental encontrar los lugares donde alimentarte visualmente para tener propuestas de, ¿sabes?, diferentes. Pero es verdad que creo que, te lo comentaba por ahí, que acudir a los sitios donde acude todo el mundo a consumir contenidos técnicos me parece el mayor error. Espero que no me caiga ningún rayo. Me parece el mayor error, y yo al menos no consumo así, con ese objetivo no consumo contenidos técnicos. Puedo consumirlo porque me parezca interesante para algo en concreto, tal, pero no para nutrir mi conocimiento, porque creo que al final consumir el libro que consume todo el mundo sobre e-commerce, te hace pensar siempre, caer en pensar y en proponer de una forma demasiado similar a todo el mundo. O sea, creo que caemos en proponer las mismas cosas, y aunque no seas consciente y no quieras, es inevitable porque tu base de conocimiento parte del mismo punto. Entonces es muy difícil el hacer una propuesta diferente. Por lo tanto, para mí, o sea, yo tengo la suerte de viajar mucho, veo muchas cosas diferentes, soy muy observadora, me encanta mirar, ver, inspirarme de lo que me rodea y vivir en modo esponja para absorber todo lo que me rodea de cosas, o sea, de lo más surrealista. O sea, yo voy a una obra y me hago fotos de cosas que digo, pero ¿para qué quiero esta foto de no sé qué? No lo sé. Luego me sirve 5 años después. Os juro que hay ciertas cosas que hice una foto en un viaje yo qué sé, a no sé dónde, que luego me sirven. O sea, que nunca sabes. Creo que la inspiración puede estar, que parece un cliché, pero si sabes absorberla, está en todas partes, y simplemente tienes que saber verla y saber conectar ideas, en plan, oye, esto que lo vi en una cafetería del pueblo de mi abuela, fíjate qué sencillo y qué utilidad tiene para este súper proyecto que, o sea, creo que es saber eso, mezclar lo importante, saber seleccionar lo importante de cosas de todo tipo. Sí, a mí un aspecto que me influyó muchísimo en este sentido a nivel de creatividad o inspiración, que fue un profesor de la universidad que me hablaba principalmente de esto, ¿no? Criterios a la hora de innovar, que es lo Connecting the Dots de Steve Jobs, ¿no? Pero que al final hay un mundo ahí fuera, hay un montón de contenidos, hay un montón de cosas que si estás atento, es lo que tú dices, ¿no? El modo esponja,
puedes conectar diferentes ideas y trasladarlo después a tu casuística, ¿no? A veces yo veo, pues, así de claro, creadores de contenido, por ejemplo, de otro ecosistema, como puede ser, pues ahora yo estaba escuchando el podcast de Nut Project, ostras, no me sale, el conductor de la Fórmula 1, ¿no? Carlos Sainz. Correcto, sí. Bueno, seguidor, ¿no? Pero estaba escuchando cómo funciona la Fórmula 1, sus casuísticas y trasladarlo también a nuestra operativa, ¿no? En el día a día de la agencia, que son mundos muy diferentes, pero... No, creo que es saber tener bastante claras las cosas como para saber desglosar cualquier elemento que te pueda rodear, desde lo más sencillo hasta, yo qué sé, lo más complejo, y Correcto. pensar en cómo trasladarlo a tu realidad. Creo que es un trabajo bastante complejo, pero la verdad que yo siempre he trabajado de esta forma porque, mira, ¿sabes cuál fue el punto de inflexión para yo integrar esto? Haciendo un curso de copy creativo, nos pusieron bueno, es que era como una especie de vídeo que contaba que en una agencia, en una super agencia de publicidad, hicieron un estudio a los creativos que formaban parte de la agencia porque no estaban teniendo el rendimiento que les correspondía, etcétera, ¿no? Hicieron un estudio para ver cómo pensaban sobre, o sea, les dieron un briefing y vieron a ver qué ideas surgían. Y de esas ideas que surgieron, pues lo podías plantear de millones de formas. Y muchos de ellos coincidieron en ciertos puntos de la resolución de la no me acuerdo si era un problema o una campaña publicitaria o algo así. Muchos coincidieron exactamente en las mismas cosas. Muchos dijeron que lo iban a solucionar con un oso, muchos dijeron que lo iban a que lo importante de la trama iba a ser no sé qué. Y todos cayeron en lo mismo, la misma solución. Y dije, Dios, qué tóxico que todos consumamos el mismo tipo de contenido porque nunca vas a poder dar una propuesta innovadora. Estás tan intoxicado sin querer de consumir todo eso que al final te acaba saliendo solo la misma solución. Entonces, como no quiero que me pase esto, soy un poco liberal en mis... Buscar otros puntos de información. Sí. Genial, Sí. pues a nivel, y para ir cerrando, e-commerce que te gusten, ya sea del ecosistema español o fuera, que te inspiren y traslades ideas al proyecto de Give Me Fit. Pues a ver, mira, parece un poco así, pero yo consumo, o sea, para buscar referencias, muchas de mis referencias están basadas en moda, porque creo que a nivel visual son muchísimas más disruptivas que el resto de sectores, porque se les permite, porque la creatividad lo es todo en ese sector. Y no sabría decirte un e-commerce en concreto, pero sí que me inspiro mucho pues no, bueno, obviamente en marcas españolas, creo que hay marcas españolas, vamos, e-commerce y tal, que lo hacen fenomenal y que a nivel visual cada vez hay un potencial muy grande. Tengo que decir que muchos de los que a nivel visual más me sorprenden tienen su origen en Barcelona. Creo que a nivel visual desde Barcelona se trabaja una estética y una propuesta mucho más disruptiva. Por eso hice el máster de diseño allí. Creía que me iba a aportar muchísimo y así fue. Y luego, pues no sé, es que me inspiro, es que no sé, tengo referencias de mira, hay una web que se llama Awards con 3 W que puntúan las mejores webs del mundo en diferentes aspectos, o sea, valoran diferentes aspectos. Entonces, eso, por ejemplo, es siempre un punto de encuentro para mí, para buscar inspiración, tanto a nivel, por ejemplo, programación, usabilidad, etcétera, como innovan en, yo qué sé, un menú que no sé qué, o sea, no sé, creo que hay que explorar diferentes, no solamente e-commerce, creo que una web súper sencilla que venda zapatillas también te puede servir de referencia para ver cómo exponer un video banner que sea creativo, que sea diferente y no caer en el mismo e-commerce que tiene el de al lado, porque es que entonces no, es muy difícil diferenciarse, hay tanto que es muy difícil, entonces... Sí, Awards, no sé, tengo varias, te las daré en secreto, que si no todo el mundo va a volver a poner y vamos a acabar. Es lo mismo problema. Bueno, dejaré el ejemplo de Awards en las referencias del podcast y por mi lado, Andrea... Mira, Dribbble también me gusta mucho. Vale, Dribbble se escribe con 3 Bs, te lo escribo luego. Vale. Ahí también hay mucho contenido de diseño de aplicaciones, de diseño web, que está bastante bien y a nivel visual es muy rico. Genial, lo dejaré también en la descripción del podcast. Entonces, Vale.
por mi lado, agradecerte un montón el rato, 1 hora y pico que llevamos hablando sobre go-to-market, e-commerce, la historia del proyecto. Creo que, sinceramente, es un proyecto que desde que lo conocí a los inicios del 23, ahora ha evolucionado un montón. Es guay eso también, ver cómo evolucionan los proyectos y que realmente tanto en el mercado español como fuera, que esto también dará para otro podcast, hay un gran potencial. Entonces, no sé si por tu lado hay algún tema que se nos haya escapado, que quieras comentar. No, yo creo que hemos tocado bastantes palos de la escaleta. Ahí se nos ha escapado alguno, pero claro, es que podríamos estar hablando 5 horas, sobre todo yo. Sí, habrá segunda edición. Entonces, por mi lado, quien tenga preguntas, dudas, pues puede encontrar por LinkedIn. Y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. A ver, mayor reto, creo, en los últimos años que coger un e-commerce y relanzarlo y que tenga éxito, creo que, bueno, seguro que pueden aparecer nuevos y además yo me apunto a un bombardeo, o sea que seguro que sale alguno y me encanta que salgan cosas nuevas, pero ese me parece mi mayor reto, es que no puedo ahora mismo decir otra cosa que no haber sabido nada de e-commerce y haber conseguido mantener el ritmo y no solo mantenerlo, sino mejorar con la mitad, vamos, mucho menos de la mitad de la inversión que se usaba antes para tener el mismo ritmo o menor de facturación mensual. Eso ha sido un reto brutal y creo que es difícil repetirlo, la verdad. Y de aprendizajes, pues aprendizaje es un poco, lo he comentado antes, me he colado, lo he comentado antes, creo que el aprendizaje es va a sonar un poco así energético, pero es verdad que cuando tú te entiendes con una persona, he aprendido a eso, cuando no hay feeling con esa persona, sientes que no se ha entendido bien las cosas, ves que va a ser complicado, no es. Hay millones de personas que pueden darte ese soporte con más ganas, con más intención, con más y con el que encajes, porque ya los proyectos pueden surgir situaciones complejas como para además añadirle una complejidad extra que es algo tan básico como entenderse o no entenderse. Y esto se traslada también a los deportes, es decir, es que, y más en un proyecto cuando arranca, aunque sean 2 o 3 personas, es que es clave que este equipo funcione muy bien y que, como tú bien dices, a nivel de inteligencia emocional, a nivel de responsabilidades, sea fácil, lo simplifique. Al final, a mí yo con lo que me quedo a nivel de gestión y autogestión, es el equipo que tiene que dar soluciones y no generarte problemas. Esto no sé quién me lo dijo, sinceramente, pero cuando me entró el concepto ostras, es que tiene que ser así, ¿no? Es que si no aporta, o sea, si la persona que entra o sea, eso independientemente, o sea, lo primero de todo para mí de la criba y aprendizaje es, si no hay entendimiento desde el minuto 1 y la relación es compleja, tensa, sientes algo como no me termina, no es la persona que tiene que formar parte ni de ese equipo, ni de ese proyecto, ni como socio, ni como nada. No va a salir bien, lo tengo comprobado. Y luego, ya la segunda parte es obviamente medir, porque puedes tener una súper buena relación con alguien y que que tu filosofía de trabajo no encaje con esa persona, que lo que tú entiendes como trabajar mucho, trabajar duro, implicación, no sea compatible con lo que el nivel de implicación ni de concepto de trabajar mucho de la otra persona. O sea, hay veces que eso es así. O sea, yo trabajar un mes de agosto que fue una faena y que creo que hay que vivir y que hay que disfrutar a la par que se trabaja, pero el poder trabajar un mes de agosto con un equipo que respondiera un mes de agosto en un lanzamiento de una web, para mí tiene un valor muy grande, porque fue un soporte muy grande y creo que si yo soy así, necesito a gente así a mi alrededor, no lo entiendo de otra forma. Bueno, al final siempre hablamos de estas pequeñas tribus, ¿no? Que tienen una cultura y no pasa nada por no pertenecer a esa cultura, ¿no? También Total. aquí en Visibilidad tenemos una cultura muy definida, muy marcada, y es normal que no encaje a todo el mundo. Y es sano, ¿no? Sí. Total. Entonces, creo que con estos aprendizajes, ahora sí que sí, Andrea, agradecerte un montón el rato y nada, para la persona que nos ha estado escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Gracias.